¿Estás buscando cambiar tus auriculares viejos o simplemente conseguir unos buenos que te permitan escuchar todo lo que deseas con una buena calidad? Parece fácil, ¿verdad? ¿Pero te has puesto realmente a elegir unos? Hola, ¿qué tal? Ya sabes que en Solo lo Mejor seleccionamos los mejores dispositivos, como los mejores auriculares de 2022 o los mejores auriculares in-ear. Así que si no quieres perderte nada, suscríbete. Y a la hora de seleccionar unos buenos auriculares hay que tener en cuenta diversas características, como son por supuesto el diseño, el peso, las dimensiones, si tienen o no cancelación de audio, si tienen micro, la batería, el tiempo de carga y el precio, claro. En este recopilatorio vamos a ver algunos de los consejos clave y fundamentales para que no te equivoques con tu compra y no tengas que volver a comprarte otros enseguida. ¡Empezamos! Y a la hora de elegir unos auriculares que se adapten a nuestras necesidades, debemos considerar entre 4 tipos diferentes: over-ear, on-ear, in-ear y los modelos de botón. Los auriculares over-ear son los más grandes de los 4. Están diseñados para cubrir completamente la oreja mediante sus grandes almohadillas. Son los que brindan una mayor comodidad y aislamiento del sonido exterior. Los over-ear son el diseño más habitual entre los auriculares que poseen una mejor calidad de sonido. Sin duda alguna, este modelo, los over-ear, son uno de los tipos de auriculares que más comodidades nos pueden ofrecer, permitiéndonos una experiencia totalmente envolvente y muy utilizados por los más gamers y los profesionales. Los auriculares on-ear son algo más pequeños y compactos que los anteriores y se apoyan en el pabellón auditivo en vez de envolverlo en su totalidad. Como resultado, un aislamiento del entorno ligeramente menor y que tiene menos espacio para albergar drivers mayores, cosa que los over-ear sí que tienen. Además de los over-ear y los on-ear, tenemos los auriculares in-ear, que son aquellos que se insertan dentro del canal auditivo. Su tamaño es muy compacto, reducido, pero no va a dificultar que tengamos una buena calidad de sonido, sobre todo en los graves y como hemos visto en modelos tan potentes como los AirPods. Hay personas que quizás les moleste encajarlos en su oreja, pero eso sí, vas a contar con muy buena cancelación de ruido y al ser ligeros son los más indicados para llevar al exterior o para hacer deporte. Y por último tenemos los auriculares denominados modelos de botón, que son aquellos que no entran en el canal auditivo, sino que se quedan en el exterior y que se valen de una cuerda entre ellos o patillas para mantenerse. Como no pueden sujetarse tan precisamente como los anteriores modelos, su aislamiento del entorno es menor y no están tan aconsejados para deporte. Y la frecuencia del oído humano se encuentra entre los 20 y los 20.000 Hz. Con conseguir unos auriculares que abarquen este aspecto de frecuencia será suficiente para tener una experiencia de calidad sonora. Los auriculares de buena calidad suelen tener un rango de frecuencia mucho más amplio que favorece una mayor amplitud sonora. A la hora de elegir también unos buenos auriculares es necesario que analices la capacidad de sensibilidad de los mismos, ya que este es un factor clave. La sensibilidad de los auriculares se mide en decibelios. Con unos auriculares que ronden los 100 decibelios de máximo, tendremos más que suficiente para escuchar música sin dañar nuestros oídos. Es importante no pasarse mucho en esto de los decibelios para evitar lesiones o posibles daños en nuestros oídos. La impedancia es la energía que necesitan unos auriculares para empezar a emitir sonido. Mientras más baja sea la impedancia, los auriculares van a necesitar menos energía para poder sonar. Con una impedancia baja, los auriculares funcionarán en cualquier dispositivo y nos van a dar un sonido decente. La impedancia baja tiene un valor de 32 ohms o menos. Con este valor es más que suficiente. Cuando la impedancia es muy alta, los auriculares necesitan mucha energía para poder emitir sonido, por lo que necesitaremos un amplificador para darle más potencia a los auriculares, para que puedan sonar de la forma adecuada. Se considera que la impedancia es alta cuando supera los 32 ohms. Los auriculares con impedancia más alta suelen usarse en estudios o de forma profesional porque son más útiles para tener menos interferencia en el sonido. En general, si no estamos buscando este tipo de experiencia, con unos auriculares que tengan impedancia baja será más que suficiente.
Y otro apartado interesante y curioso es que la mayoría de los auriculares que conocemos son de cápsula cerrada. Esto quiere decir que el sonido va hacia nuestros oídos, lo cual parece lógico, y la parte exterior de las cápsulas tienen una barrera que bloquea el sonido para que no nos entre ruido del exterior, ni tampoco perdamos sonido del que estamos escuchando. La única dificultad que tiene esto es que se puede generar una especie de eco del sonido que haga que rebote en la barrera y lo volvamos a escuchar, volviéndose algo molesto. Los auriculares abiertos no tienen esta barrera, por lo tanto eliminan ese posible eco, pero van a perder mucho sonido. Y cualquier persona que esté a nuestro alrededor va a saber lo que estamos escuchando. Por lo tanto, no son auriculares para usar en público, sino más bien en estudio. Normalmente el uso de estos auriculares abiertos suele ser más profesional, porque brinda muchas más posibilidades para la producción musical, yendo al detalle, muy finos. Existen dos tipos de cancelaciones de ruido. Los que estamos más habituados es la cancelación de ruido de tipo pasiva, que es la que ejercen los auriculares simplemente por la forma de sus orejeras y el material del que están construidos. Normalmente los que tienen una mayor cancelación de ruido pasiva son los over-ear. El otro tipo de cancelación es la cancelación activa. Está basada en un fenómeno en el que podemos anular un sonido que nos llegue emitiendo un sonido de la misma frecuencia al contrario. Los auriculares que tienen o que cuentan con este sistema funcionan de esta manera. En la parte exterior tienen unos micrófonos para captar cuál es la frecuencia de ese ruido externo que nos rodea. Una vez captan eso, van a fabricar una señal sonora de la misma frecuencia pero en fase opuesta. Al chocar una frecuencia con la otra se van a equilibrar y conseguiremos que dentro de nuestras orejeras tendremos la cancelación de ruido. Este sistema de cancelación activa funciona muy bien con ruidos que emitan una frecuencia muy baja y sobre todo de forma constante. Por ejemplo, cuando vamos sentados en un avión son súper útiles para un sonido de un ordenador viejo, de un ventilador, del aire acondicionado, etc. ¿Todavía no has probado unos auriculares con cancelación de ruido? Te lo recomiendo. Y a la hora de analizar la autonomía es necesario considerar que un auricular más pequeño va a tener mucho menos espacio para albergar una batería grande. Este es uno de los precios a pagar cuando elegimos un modelo más pequeño y ligero. Los auriculares más compactos, como son los in-ear, vienen con una ventaja que es la posibilidad de extender su autonomía mediante los estuches de carga. Esto quiere decir que cuanto más los guardemos, más se van a cargar la batería. Sin embargo, hay que aclarar que la autonomía de los auriculares va a diferir notablemente en función del uso que le demos, del volumen a lo que lo utilicemos y si tenemos o no activada la cancelación de ruido. Siempre vamos a preferir que el tiempo de carga sea el menor posible y por eso tenemos que tener en cuenta aquellos auriculares que cuenten con una conexión USB-C. Son superiores en este sentido a los que tienen micro USB, ya que pueden albergar carga rápida. Los auriculares de carga rápida tienen la gran ventaja de que permiten el uso de varias horas con tan solo una carga de pocos minutos. Y a la hora de elegir unos buenos auriculares no podemos perder de vista un detalle tan importante como es la conectividad. La conectividad inalámbrica habitual que se encuentra en los auriculares sin cables son la radiofrecuencia, NFC y sobre todo el Bluetooth. Si queremos tener calidad, tenemos que ir a por unos que cuenten con Bluetooth 5.0 o mejor, una versión superior. La conectividad Bluetooth va a influir en aspectos tan importantes como la velocidad de transmisión de datos, la calidad del sonido y la eficiencia energética. No debes olvidar este dato a la hora de comprar unos buenos auriculares. Y por último, otra tendencia que existe en la actualidad a la hora de elegir unos buenos auriculares tiene que ver con la clasificación que se hace entre los auriculares que son claramente de estudio y los que no. Los auriculares de estudio son aquellos que intentan darnos un sonido con todas las frecuencias sonoras por igual, procurando que ninguna frecuencia tape a la otra. Hay personas a las que le gusta esto porque permite escuchar todos los detalles de las piezas musicales y de esta manera poder analizar mejor con precisión. Pero los auriculares más osados, los más novedosos, con un diseño más potente, tienen que ver con aquellos que juegan con los graves y los sonidos en general y que permiten escuchar canciones desde una perspectiva totalmente distinta. Es sin duda una propuesta muy interesante, teniendo en cuenta cómo se ha modernizado la música en la actualidad y especialmente destacando marcas como Beats que desarrollan un sonido de graves mucho más potente.
Si estás buscando auriculares, te pueden interesar nuestros vídeos de los mejores auriculares de 2022 o los mejores auriculares in-ear. Te dejo los vídeos aquí mismo y no olvides suscribirte.